¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Esperamos que esté siendo bendecido en el nombre de Jesús. Nosotros por nuestra parte dándole gracias a Dios por el tiempo, por la oportunidad que tenemos, por la misma vida que Él nos da, por el programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, el cual nos permite llegar hasta su hogar para llevar el mensaje de la palabra de Dios y ser de mucha edificación en su vida. Quiero agradecer profundamente a Dios nuestro Padre en el nombre de Jesús por su bondad infinita, por su misericordia, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. A veces estamos pasando momentos difíciles, pero entendemos, mis amados, que esas cuestiones son temporales. Y si usted está pasando un momento difícil, ya dentro de poco eso también pasará y vienen tiempos nuevos de refrigerio en Cristo Jesús, donde solo nos quedará el recuerdo o le quedará el recuerdo de ese mal momento que está pasando y después levantará sus manos al cielo para darle gracias a Dios porque Dios lo ha guiado y lo ha llevado a sobrepasar sobre cualquier problema que usted tenga en este momento. El Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que no hay nada imposible para Él. Y que lo que para nosotros pudiera representar grandes cargas, para Él eso no es nada. Así que confíe en el Señor y alístese porque en esta tarde vamos a traer palabra de Dios para que usted vaya ahondando en el conocimiento y que sus raíces espirituales se puedan cimentar más y más y más, para que usted crezca espiritualmente, crezca en conocimiento, crezca en sabiduría, que eso es lo que necesita la iglesia de hoy en día. Sabiduría que venga de lo alto y el conocimiento en la palabra de Dios para poder llevar el consejo necesario, una palabra oportuna, dependiendo de cuál sea la situación que se esté pasando o del consejo que se quiera dar. Quiero saludar a mis amigos y hermanos en la fe, también pastores, al pastor Juan José López, pastor de la Iglesia Evangélica y Reformada Betania, y al pastor José Jesús Díaz, pastor de la Iglesia Evangélica Betel, quienes ellos comparten conmigo este programa en el cual nos hemos unido para mantener al aire este programa y ser de mucha bendición para usted. Hoy es un día de mayo, martes. Este programa es totalmente en vivo y salimos al aire a través de Naos Televisión Cristiana en su cable, canal 98, cable color, si tiene señal de cable, y si no, a través de las redes sociales, de Facebook, a través de internet, para todo el mundo, porque estamos cumpliendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo, vayan y prediquen. Claro, en este momento no podemos ir, pero sí podemos predicar a todas partes donde sintonicen esta señal de televisión. Quiero saludar al pastor Miguel Gaído, a su esposa, la pastora Jackie de Gaído, quienes Dios puso esta visión en ellos y ahora Naos Televisión
es un símbolo dentro de lo que es el pueblo cristiano en estos lados, en estas latitudes, de predicación de la palabra de Dios, porque para eso fue creado esta estación de televisión, para difundir lo que es la palabra de Dios. Saludos, Pastor Gaído, hasta donde se encuentre en este momento. Mencioné la palabra símbolo porque me estaban haciendo una pregunta y me decían que si la cruz es un símbolo sagrado, puesto que en muchas iglesias de corte evangélico, en sus altares tienen una cruz o en sus púlpitos. Pero en honor a la verdad, mis amados, dentro de lo que es la iglesia cristiana evangélica, no tenemos nosotros ningún símbolo sagrado. Sí se usan algunas figuras que se vienen convirtiendo como en símbolos, pero no tienen ningún corte sagrado o un corte que nos lleve a una cuestión de un nivel espiritual mayor. Dentro de la iglesia cristiana he visto que usan la cruz, usan dibujos o fotografías de palomas en representación del Espíritu Santo. Algunos usan un pez, Ixoe, que era como una especie de señal para reconocerse en los tiempos de la iglesia del principio entre los cristianos. Usan muchos una Biblia, la dibujan grande en los altares, pero en honor a la verdad, nada de todas estas cuestiones que hemos mencionado son sagradas. Porque la iglesia, lo que Dios le ha pedido que se le adore a Él en espíritu y en verdad. Entonces, el adorador, el cristiano, no necesita estar ante ninguna figura, no necesita estar ante ningún símbolo para tener una perfecta relación con Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La mujer del pozo, la mujer samaritana, le dijo a Jesús: ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Nuestros padres nos dicen que adoremos en este monte, refiriéndose al monte Gerizim, que ahí fue donde Jacobo peleó con el ángel. Y desde entonces ese monte se convirtió en una especie de símbolo para el reino del norte, cuya capital era Samaria, y estas tribus, 10 tribus, ahí adoraban a Dios. Más los judíos y los de la tribu de Benjamín adoraban en Jerusalén y se iban al templo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a ella, en verdad le dijo, la hora viene y la hora es donde a Dios se le va a adorar en cualquier parte. Entonces, nosotros ya no necesitamos ir a determinado lugar para adorar a Dios. Hay gente que cree que solo cuando va al culto está ahí para adorar a Dios. No, la adoración a Dios son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
y no estar arrodillado ni postrado delante de ningún símbolo ni ningún objeto. Yo no necesito tener abierta la Biblia y arrodillarme ante ella para tener una relación con Dios, o pensar que solo de esa forma Dios me va a escuchar. Si bien es cierto, respetamos la palabra de Dios, pero esta palabra se vuelve vida cuando caminamos en ella, cuando la ponemos por obra, porque si no actuamos conforme a los lineamientos o mandamientos de Dios para la iglesia, entonces de nada nos sirve tener esta palabra. Hay gente que dice que adora a Dios, pero lo adoran de una forma que ellos están dándole rienda a su imaginación y creen que esa es la forma correcta para adorar a Dios. Y nadie puede andar inventando formas de adorar a Dios. La adoración a Dios, mis amados, es la entrega de nuestro ser delante de Él, a su servicio, a la obediencia a su palabra. Esa es la verdadera adoración a Dios, que todo lo que hacemos es para que Él reciba la gloria. Hay otra gente que cree que solo cuando cantamos, cuando alabamos con cánticos alegres o cánticos de adoración es que estamos adorando. No. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 12, que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es la presentación de nuestros cuerpos como en un culto racional, en un culto pensado, en un culto dedicado con nuestra mente a Dios. O sea, en otras palabras, todo lo que usted haga, hágalo para que Dios sea glorificado. Y no necesita estar arrodillado delante de una cruz, delante de una pinturita, de una palomita. Por mucho que digan que eso representa al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no necesita ya ninguna representación, porque Él vive y mora con cada uno o en cada uno de aquellos que han recibido a Jesús como el Señor de su vida. Y si ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿para qué estar haciendo cuestiones y decir que esto representa al Espíritu Santo si ya lo tenemos en persona? Porque el Espíritu Santo, en el orden establecido, es la tercera persona de la Trinidad. No es que sea la tercera persona en importancia, porque el Espíritu Santo, el Verbo hecho carne y el Padre forman o hacen al único Dios verdadero a quien nosotros adoramos. Un solo Dios. Tres personas forman un solo Dios, hacen un solo Dios. Entonces ellos tienen el mismo nivel. No es que uno es mayor que el otro, no. Lo que pasa es que no se pueden mencionar al mismo tiempo. Hay que mencionar uno primero, el otro después y el otro en tercera parte. Pero no es que sea menor el que se menciona de segundo o de tercero que el que se menciona de primero, no. Sería un error craso y sería estar faltando a lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es Dios. Es más, les voy a decir algo que hemos estado desde hace algún tiempo para acá enseñando, y si estoy equivocado, pues que alguien me corrija, pero con la Biblia. La Trinidad es una unidad compuesta que hacen al único Dios verdadero que adoramos. Ahora, si queremos separar la Trinidad y agarramos solo al Espíritu Santo y decimos,
Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, apartado de las otras dos personas de la Trinidad, el Espíritu Santo no es Dios. Si agarramos al Hijo y lo sacamos de la unidad y solo dejamos allá al Padre y al Espíritu Santo y al Hijo lo tenemos aquí y empezamos a adorarlo, el Hijo no es Dios. Y lo mismo pasa con el Padre. Entonces, para que ellos sean un solo Dios, es unidos totalmente. Miren, hay religiones que solo adoran al Padre y ven de menos al Hijo. Al Hijo dicen que es un ángel y al Espíritu Santo dicen que es una fuerza activa. Entonces solo agarran al Padre. Por eso se les llama sectas, porque ya ellos no creen en la unidad de las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, formando un solo Dios. Hay otras religiones que solo tienen a Jesús. Agarran a Jesús, lo apartan del Padre, lo apartan del Espíritu Santo y empiezan a rendirle adoración y le dicen solo tú eres Dios. Ese Jesús que ellos adoran no es el mismo Jesús que nosotros adoramos, porque este Jesús no es Dios. Y el que nosotros adoramos es Dios, pero porque es parte de lo que es la Trinidad de Dios. Está con el Padre y está con el Espíritu Santo. Y hay otras religiones que solo adoran al Espíritu Santo. Desechan al Padre, desechan al Hijo y dicen este Espíritu Santo. Es más, lo tratan como señora, como que es una dama. Dicen nuestra madre, dicen el Espíritu Santo. Están totalmente pues salidos de lo que es la verdad bíblica. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que preparar la iglesia y enseñarle. Porque por ahí andan diciendo algunas sectas que nosotros los cristianos adoramos tres dioses. Dicen que tenemos tres dioses. Que nosotros tenemos al Dios Padre, que tenemos al Dios Hijo y que tenemos al Dios Espíritu Santo. Por eso hago esta aclaración y hago este tipo de enseñanza, por si usted no lo sabía. Nosotros no adoramos tres dioses. Y por eso nosotros no podemos adorar al Espíritu Santo por separado, ni al Hijo por aparte, ni al Padre, sino que es a los tres a quien nosotros adoramos. Claro, la representación de la Trinidad la tiene el Padre. ¿Por qué la tiene el Padre? Pues esos son los designios de Dios como Trinidad. Entonces, cuando nosotros clamamos, ¿a quién clamamos? Al Padre. Cuando le pedimos algo, ¿a quién le pedimos? Al Padre. Cuando adoramos, ¿a quién adoramos? Al Padre. Pero al adorar al Padre también estamos adorando al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Padre es quien tiene la representatividad de la Trinidad. Jesús no dijo nunca adórenme. Nunca lo dijo. Adoren al Padre. Y él mismo decía, pues, yo estoy aquí para obedecer los designios de mi Padre. Entonces, en ese sentido, mis amados, tenemos que ser cuidadosos en cuanto al culto que nosotros rendimos a Dios. Dejemos de andar haciendo cultos separados y decir este culto se lo voy a dedicar al Espíritu Santo. O decir este culto se lo voy a dedicar al Hijo. O decir este culto se lo voy a dedicar solo al Dios Padre. Porque eso es error doctrinal y no va congruente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Adoramos a Dios en todo su ser, pero ahí está el Hijo y el Espíritu Santo.
Por eso nosotros clamamos a Dios, adoramos a Dios, sabiendo que esta unión es indisoluble, vaya, y jamás se puede separar. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y volviendo a lo que estábamos hablando al principio, la iglesia no tiene por qué tener ningún símbolo, y peor sagrado, en cuanto a nuestra relación con Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sí tenía símbolos, y eran sagrados, pero no por designio del pueblo, sino por designio de Dios. ¿Y en qué se conocían que eran sagrados? Porque eran cuestiones, cosas, mobiliarios, utensilios, que Dios había ordenado que se apartaran estrictamente para el servicio en el culto a Dios. Y el sumo sacerdote, por órdenes de Dios, ungía los utensilios con aceite, y eso ya daba pues la pauta de que eran cuestiones, utensilios consagrados para el servicio en el culto o los ritos a Dios. Pero eso era para el pueblo de Israel, y cuando estaban bajo el pacto de la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo la cumpliera. Ya hoy estamos bajo el pacto de la gracia, y ya nuestra relación con Dios es por medio de la fe, ya no es por medio de cosas. Miren, el pueblo de Israel nunca fue un pueblo de fe. Por eso la gente que sí tenía fe, la Biblia la exalta y la pone como ejemplo. Ahí en el libro de Hebreos tenemos una lista de personas que eran hombres y mujeres de fe, y por eso la Biblia pues los honra en ese sentido y destaca cada participación de esta gente. Ahora sucede lo contrario, la iglesia es un pueblo de fe, y la fe no se toca, la fe no se ve. Dice la Biblia que la fe es aquello que se espera, es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Eso es la fe. Entonces no es algo tangible, no es algo que yo pueda ver ni que yo pueda tocar. Cuando hablamos de símbolos es algo que se ve. Por ejemplo, uno de los símbolos en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan la serpiente que Moisés levantó en el desierto? Se convirtió en un símbolo. Vino un rey muchos años después, mandó a demoler y a hacer, pero polvo, esta serpiente, porque el pueblo se había vuelto idólatra y adoraban esta serpiente. El arca del pacto era un símbolo, los utensilios que usaban en el templo, tantas cosas que usaban como símbolo, pero estos símbolos apuntaban a algo. Muchos apuntaban a Jesús, otros apuntaban al Espíritu Santo, pero ya una vez que el tipo, se le llama este símbolo, el tipo que apunta al antetipo, cuando ya el antetipo se hace realidad, ya el tipo desaparece. Miren el aceite, que lo usaban para ungir, y muchos dicen el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Pero ya una vez que el Espíritu Santo, mis amados, ha sido derramado y habita y mora con nosotros y en nosotros, ya no tiene sentido usar el aceite. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está aquí. ¿Para qué ungían a los reyes? ¿Para qué ungían al gran sumo sacerdote? ¿Para qué ungían al profeta en aquellos tiempos? Pues el ungimiento, mis amados, era como
demostrar que éste era consagrado para el servicio de Dios y que tenía la autoridad para actuar en nombre de Dios. Eso representaba el ungimiento. Miren, Jesús nunca lo tomó nadie de la clase religiosa, ni Juan el Bautista, que era el profeta en ese tiempo, para ungir a Jesús como con un simbolismo de autoridad, simbolismo de que Él era la voz autorizada de parte de Dios. Jesús no tuvo ese trato, no lo necesitaba. Dios mismo ungió a Jesús cuando Jesús fue a bautizarse. Ahí en ese momento, mis amados, Dios habla desde los cielos y el Espíritu Santo posa. Pero Jesús ya era lleno del Espíritu Santo desde su concepción, dice la palabra. Entonces Jesús ya venía ungido. ¿Ungido por quién? Por Dios, por medio del Espíritu Santo. Jesús era lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista jamás hubo nadie que lo ungiera. Pero también era lleno desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo. De esta forma, mis amados, ya el Espíritu Santo estando en la persona, ¿para qué necesita aceite? Aquí tienen costumbres de que si alguien va a abrir un negocio, ahí van con el aceite. Si van a orar por un enfermo, ahí van con el aceite. Si van a hacer una cruzada, una campaña, van a utilizar el predio, un solar, ahí van con el aceite. ¿Pero para qué? Ese aceite ya no hace nada. Quien va a actuar ahí, quien va a convencer al pecador de pecado en una campaña evangelística es el Espíritu Santo, que Él ya mora y habita en cada uno de nosotros. Y si van a haber enfermos que se sanen, si van a haber endemoniados liberados, eso es nuestro mismo Dios actuando. No es un poco de aceite que va a hacer la diferencia. Es Dios, es Dios. Entonces en eso nosotros tenemos que ser bien enseñados, ilustrados en estos aspectos. Porque realmente como que a veces se va de las manos el uso de algunas cosas, que estos símbolos ya cumplieron con el fin para el cual fueron creados. Si el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo está con nosotros. La cruz nunca fue un símbolo sagrado. Siempre que la Biblia menciona la cruz, la menciona como un instrumento de muerte. Y cuando habla de cruz en algunos textos, es no para hablar de la cruz, sino que mencionan la palabra cruz para que hagamos memoria de quién fue el que fue crucificado en esa cruz. Porque hay palabras que la Biblia las menciona, pero no para hablar de ellas, sino para fortalecer el tema principal que se está tocando. La cruz siempre fue un instrumento de muerte. ¿Cómo la aplicamos en nuestra vida? Que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Pero para qué vamos a cargar la cruz nosotros? ¿Para qué Cristo Jesús cargó la cruz? Para que Él mismo fuese crucificado en ella. Entonces, ¿por qué cargamos la cruz nosotros? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día, dijo nuestro Señor, para que crucifiquemos
nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro yo, mantener el viejo hombre crucificado en la cruz. Para eso es que tenemos que cargar la cruz, porque es un instrumento de muerte, mis amados. Ahí nosotros, así como Cristo fue crucificado, nosotros también estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Pero no es que es un símbolo de adoración. Bueno, imagínense que a este pueblo lo tenían sumido en la ignorancia, que ahí andaban enseñando la cruz para cualquier cosa. Hoy ya poco se usa eso. Y hasta Hollywood y los mexicanos en sus películas usaban la cruz para espantar vampiros y cualquier otro demonio por ahí. Pero son cuestiones infundadas y totalmente sacadas de la verdad. Son incorrectas. La cruz, mis amados, no tiene poder. La cruz tampoco es representación de Dios. Hay gente que le canta a la cruz, aún dentro de las iglesias evangélicas. No, hay que cantarle al crucificado, a Cristo Jesús. La cruz es un símbolo de muerte, símbolo de tortura. Y aunque muchos me vengan a decir de que la cruz sí representa esto y lo otro, miren, claro, representa que tenemos que morir, pero no que tenemos que adorarle, que tenemos que rendirle gloria o alabanza a una cruz, no. Uno es observador y a muchas iglesias donde me ha tocado ir, pues sí he visto que en muchas hay bastantes símbolos. A los pastores de estas iglesias les gusta tener muchas cosas que están en la Biblia, si bien es cierto, pero que ya no tienen ningún efecto dentro de lo que es la vida cristiana, dentro de lo que es el pacto de la gracia. Hay quienes tienen hasta la bandera de Israel y hay mucho creyente que tiene una devoción hacia esta bandera. Todos los símbolos que representan a algún país, pues uno tiene que respetarlos porque representan los ideales de las naciones, pero no es que estamos obligados a rendirles ninguna pleitesía sino un respeto normal, pues, porque no vamos a agarrar una bandera y la vamos a romper o a quemarla, no, porque estaríamos faltándole al respeto a todo un pueblo que forman una nación. Hay otras iglesias donde tienen ahí la menorá, el candelabro de los 7 brazos, que también era un símbolo en el pueblo de Israel, pero que ya esta simbología, como explicábamos, ya llegó a su cumplimiento, que esto representaba pues a Cristo Jesús, representaba de alguna forma lo que es la iglesia. Entonces, mis amados, tenemos que adorar a Cristo en espíritu y en verdad. No tenemos nosotros que andarnos arrodillando delante de ninguna figura, aunque no tenga figura humana, ni aún ante esta palabra, porque la Biblia, si bien es cierto, es la palabra de Dios, pero no vamos a adorar este libro como tal, sino que vamos a adorar al autor, al que inspiró a los hombres que escribieran este libro, que es a nuestro Dios, creador de todas las cosas. Quería hablar de esto, mis amados, porque son temas que no pierden actualidad y me gusta pues ilustrar de alguna forma a lo que es a los hermanos y a los mismos amigos
que ven este programa. Usted, mi amigo que nos está viendo, usted no tiene que arrodillarse ante ninguna cruz, no tiene que arrodillarse ante ninguna imagen de ninguna persona, sea hombre o sea mujer. Usted no tiene que arrodillarse delante de quizás alguna pila donde le digan que hay agua bendita, porque eso no es nada. Eso no representa nada delante de Dios. Usted en cualquier parte, en la intimidad de su casa, en el solar, o si va por la calle, si va en el autobús, si va en su carro, piense en Dios. Y aunque ahí no pueda levantar sus manos, hágalo internamente, levante su corazón delante de Dios y pida con fe. Y sobre todo, dígale al Padre que lo perdone en el nombre de Jesús. Y usted va a ver resultados pero fenomenales en su vida. Lo que usted está pasando en este momento, mi querido amigo, pueden ser situaciones tortuosas que lo están pero martirizando. Pero Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cansados, los que están martirizados, los que están agobiados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Y dónde está Jesús? Ahí donde usted lo busque, ahí donde está en su negocio, ahí donde está en su trabajo y está viendo este programa, ahí en su hogar, a donde quiera que usted esté, hágalo en este momento y dele sus cargas a Jesús y empiece usted a caminar, pero descargado ya del agobio del pecado, porque el peso más grande que un ser humano puede tener y que lo agobia es el pecado. El pecado es raíz de todas las cargas que nos hacen daño a los seres humanos. Quiero, mis amados, aconsejarles que si todavía usted no ha suscrito un contrato de servicios fúnebres, recomendarle que vaya a Funeraria La Fe. Funeraria La Fe, mis amados, es el negocio del hermano José Erlingo Mansor. Él es una persona muy condescendiente, entendedora de los problemas que pasamos, y al momento de suscribir su contrato, él le va a dar todas las facilidades. Tenemos nosotros mucha gente conocida, gente amiga, gente hermana y hermanos en la fe, que ya han obtenido los servicios de Funeraria La Fe y nos hablan muy bien de todo lo que es el servicio y las atenciones. Funeraria La Fe, mis amados, está ubicada media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Para los que nos ven a través de las redes sociales y de la web, la ciudad del Progreso está ubicada en la República de Honduras, en Centroamérica, América Central. Ahí en Funeraria La Fe, mis amados, está una gama de servicios cubriendo cualquiera sea la necesidad. Necesita el ataúd, aquí está. Necesita la preparación del cuerpo, ahí se lo hace. El traslado del féretro, también. Los utensilios para la velación, también. Y si necesita mandar a hacer una placa memorial, pues también se lo hace, a buen precio. Llame, mis amados, al teléfono 9919-2759, que también es el número de WhatsApp, y el hermano José Erlen va a atender su llamada inmediatamente. Pero le recomiendo que vaya mejor, para que de una vez firme su contrato y esté cubierto. Las fatalidades de la vida no sabemos cuándo llegan. Y cuando esos momentos inesperados, inoportunos, se aparecen, cuán importante es contar con los servicios
de Funeraria La Fe. Nos preguntaban, mis amados, ¿puede un cristiano escuchar música secular? ¿Qué poder? Cualquiera me va a decir si se puede. Pero desde este programa Tiempos de Libertad, Pastor Porfirio Álvarez, les digo, no anden escuchando música secular. A ninguno que se enreda o que milita en los caminos del Señor se va a enredar en las cosas del mundo, de la vida. La música secular ha sido objeto de provocar tristezas, de provocar llantos. Y más de alguno se quitó la vida por una canción que escuchó y se recordó de que algo había sucedido en su vida. Porque vuelve a la gente depresiva. Y cuando una persona está bajo esta depresión, bajo ansiedad, es capaz de tomar determinaciones, incluso que atentan contra su vida hasta acabar con ella. Yo conozco cristianos que ellos pues ahí ponen sus canciones seculares. Yo no les digo nada, pero mi consejo es que no escuchen música secular. Miren, la música mundana, y lo voy a decir con estos términos para que suene fuerte, la música mundana, jamás el que la escribió lo hizo pensando en Dios. Le cantan al adulterio, le cantan a la fornicación, le cantan a las drogas, a la muerte, al juego de azar. Y usted puede seguir haciendo esta lista y volverla muy larga. Pero jamás una canción mundana le canta a Dios. Hay canciones que mencionan a Dios, pero no para hablar de Dios, sino para hablar de lo que a ellos les interesa, que no es Dios. Dice por ahí una canción que escuchaba hace algunos años atrás, dice, que por cierto es de Ricardo Montaner, que ahora Montaner le canta a Dios, pero también anda haciendo conciertos con su música mundana que tenía antes. Y él debe definir su postura realmente. Pero había una canción que él decía que se toca el cielo, decía, mientras se está pecando. Imagínense qué letra. ¿Quién va a tocar el cielo mientras se está pecando? Si cuando se peca lo que se tiene fijo son las mismas llamas del infierno. ¿Hacia dónde te puede llevar, mi amado hermano o hermana que me mandó esta pregunta? ¿Hacia dónde te dirige una canción del mundo? ¿De qué te vas a acordar? ¿Tiene algo que ver eso que viviste con tu nueva vida en Cristo Jesús? Eso te va a instruir, te va a alimentar espiritualmente, o por el contrario puede irte apartando de Dios. Nosotros escuchamos música, a veces cuando vamos en algún taxi y el conductor lleva, incluso algunas veces le he pedido a más de alguno que por favor le baje,
Porque es que ellos creen que cuando ponen su música, más que todo reggaetón, rap, cuestiones así, creen que es que a todo mundo les gusta esta música. También he viajado con otros que ya me conocen y saben que soy pastor, que soy predicador de la palabra de Dios, que cuando me he subido, aunque tengan una emisora con música secular, ellos cambian y ya buscan una emisora cristiana, y uno pues agradece el gesto y sabe que es un sinónimo de respeto por la fe que nosotros profesamos. Dios nos pide que seamos hombres y que ustedes, mis hermanas, sean mujeres de una sola pieza. No se puede estar con Dios ni se puede estar con el diablo. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos que cantar salmos, cantar alabanzas, cánticos de adoración, dedicados a Dios, con mensajes que llenen la vida o mi vida y la vida de las demás personas. Pero usted me puede decir, no, pero hay buena música en el mundo, hay música que lleva mensajes positivos. Sí, pero el positivismo, mis amados, es una religión, por decirlo de alguna forma, inventada por el hombre. Nosotros dependemos de Dios totalmente, estrictamente solo de Dios. Yo no tengo que levantarme y verme frente al espejo y decir, este día va a ser maravilloso, este día te va a ir bien, este día esto. No, mi oración en la mañana es, Padre, gracias por este día. Lo pongo en tus manos y que se haga tu voluntad. ¿Cuál positivismo? Si mi fortaleza, quien me la da es Dios. El gozo, quien me lo da es Dios. Y cuando uno se levanta, mis amados, con esta fe inquebrantable en Dios, no hay positivismo ni negativismo que vaya a agarrarte, a tomarte ya. Aunque se te vengan los problemas ese día, tú estás fortalecido en Dios, y eso no es positivismo, eso es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo entiendo que hay que pensar en hacer el bien, en hacer cosas buenas, pero eso dista mucho a lo que es el positivismo, porque el positivismo es aquel que me dice, tú tienes que confesar que eres un campeón. Hay un campeón en ti. ¿Cuál campeón en mí? El campeón es Cristo Jesús, no soy yo. El que venció fue Cristo Jesús, y me dijo, de modo que si alguno está en Cristo, es más que vencedor. Y ya con eso estoy completo. ¿Para qué necesito más? Y no somos más que vencedores, pues. Por eso, mis amados, tenemos nosotros que tener una sola línea, una sola conducta. Otros pueden decir, no, pero podemos escuchar música instrumental. Quizás no tiene letra, pero tampoco fue música que se escribió pensando en Dios. Y si no se escribió pensando en Dios, pues tenía otro fin. Y si tenía otro fin que no es el de Dios, no es nuestro fin, porque nuestro propósito es Dios, la exaltación a Dios. Y hay tanta música linda, cristiana, de escritores y compositores que cuando hacían esas letras tan preciosas, cuando empezaban a ensamblar las notas musicales, estaban pensando en Dios, siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo. Y si tenemos música tan bella, música que nos llena de regocijo nuestra vida, música que pone nuestra alma contenta, feliz, ¿para qué nos vamos a complicar la vida escuchando basura?
Los cristianos tenemos que ser gente inteligente, gente pensante, mis amados. Tenemos que buscar las cosas que vienen de arriba, las cosas que nos ligan a Dios, que nos inspiran para llevar una vida agradable delante de Dios. Incluso pastores, miren, escuchando música secular. No, no lo haga, mi hermano. Eso no lo edifica, no lo llena. Yo he escrito mensajes por una alabanza que he escuchado, por un cántico corto, de esos que llamamos coritos. El Espíritu Santo me ha dado iluminación y he empezado a escribir mensajes y eso predico a veces en la iglesia y estas prédicas son de mucha bendición para la vida de la iglesia. Pero imagínense, si me pongo a escuchar una de esas, a mí me gustaba mucho la música ranchera. Alcoholismo, traición, las mujeres que dejan al marido o el hombre que es mujeriego, matones, porque me gustaba todo ese tipo de música, rancheras, esas rancheras mexicanas. ¿Cómo me voy a poner a escuchar esas músicas, esas rancheras a estas alturas de mi vida, sabiendo el desorden de vida que yo llevaba cuando escuchaba estas canciones? Si es que solo oía una de esas rancherotas y lo primero que pensaba era ir a buscar alcohol. Y eso le pasa a mucha gente hoy en día. Se vuelven esclavos del alcohol porque escuchan una canción. Levántate, mi amigo, que estás viendo este programa, a ti te estoy hablando. También porque sé que estás viviendo una vida muy difícil. Pero tienes que ir viendo todo lo que te molesta, lo que te lleva a actuar de forma indebida, de forma incorrecta. Y dile no a eso. Busca a Cristo Jesús, entrega tu vida a Cristo. Y esos vicios que tienes se te van a ir quitando porque el Señor fortalece nuestras vidas. Y al fortalecernos nos vamos armando nosotros de decisiones, de dominio propio, dice la palabra, y vamos dejando. Si tienes vicio de fumar bien arraigado, vas a terminar dejándolo en Cristo Jesús. Te lo digo porque yo viví esa experiencia. Y mírame ahora, no me hace falta ni una copa de alcohol, ni un cigarrillo, ni andar escuchando música secular o mundana. No me hace falta andar en fiestas donde lo que prevalece es el alcohol, lo que prevalece a veces son otras cuestiones. Eso no me hace falta. Así que cuando tal vez amigos o familiares hacen sus reuniones y que van a tener este tipo de cosas, yo prefiero que no me inviten, porque si me invitan puedo ir por algún compromiso, pero no me voy a sentir bien. Porque ¿cómo puede un cristiano sentirse bien donde está la gente con sus cigarrillos, la gente está con sus copas, bailando estos bailes de hoy, tan degenerados, tan depravados? No, ya nosotros no estábamos para eso. Hay algunos cristianos que dicen que es que hay que ir a todos lados a predicar el evangelio. No, miren, esos son cuentecitos de camino real. Yo no tengo que irme a meter a una discoteca a predicar la palabra de Dios. Prefiero subirme a un bus.
Prefiero venirme al mercado y no a un antro de vicio. Digo esto porque escuché a alguien decir de que es que nosotros estábamos aislándonos. No. Hay campo para predicar el Evangelio en todas partes. Y esa gente que está en la discoteca un día, váyase a los barrios donde viven y predíqueles en sus casas. Así es, mis amados, que nada de andar escuchando música mundana. No se los recomiendo. Dígales a esta gente que usted sabe que escuché por la televisión, en el programa Tiempos de Libertad, que el pastor estaba recomendando, que no se debe escuchar música mundana porque no edifica, no trae nada bueno para el creyente, solo tristeza, congoja, ganas de volverse a esos tiempos cuando estaba en efervescencia esa canción y de practicar las cosas que hacían. Eso es lo que provoca. Y estamos aquí para darle buenos consejos, mis amados. Estamos aquí para que usted en cualquier parte del mundo que nos vea, a través de YouTube, tenga en mente que el camino de Dios es uno solo. Que Dios le gusta que nosotros seamos gente de una sola pieza. Que a los tibios Él los escupe. A los tibios los vomita, dice la palabra. Y nosotros no queremos ser tibios, queremos ser hombres. Y ustedes, mis hermanas, mujeres llenas del Espíritu Santo, efervescientes en todos los aspectos de la vida. Mis amados, quiero recordarles que si usted vive aquí por Colonia Primavera, es Castaño, San Jorge, la 7 de abril, la Alexander López o algún barrio ahí aledaño. Recomendarles que ahí en Colonia Primavera está JIE. JIE es un negocio dedicado a la reparación de celulares, cualquier tipo de celulares, bandeos, flasheos, cambio de táctil, el software, todo lo que su celular tenga malo. Ahí se lo arregla el joven Jorge Alberto Álvarez, quien es mi hijo, y tiene su taller ubicado atrás de la Pulpería Belén, ahí en Colonia Primavera. En la parte de atrás de la Pulpería Belén está el taller de carros Romero, entonces media cuadra arriba, ahí en Primavera. Los que viven ahí en el sector ya saben de dónde les estoy hablando. Entonces, de la Pulpería Belén, en la parte de atrás del taller Romero, media cuadra hacia arriba, está ahí JIE. Y los precios que él maneja y la honestidad con que trabaja y la responsabilidad que tiene, lo están haciendo a él que la gente, ganar la confianza de las personas que han hecho trabajos con él. Así que JIE, mis amados, vaya, si tiene su celular malo, llévelo con toda confianza, que si tiene reparación le va a decir si se puede, y si no tiene reparación le va a gastar demasiado, le sale mejor comprar un celular ya en otro estado en vez de reparar este. Llegamos al final. Mañana va a estar el pastor Juan José López con una enseñanza de la palabra, siempre aquí en su programa Tiempos de Libertad, de 5 a 6 de la tarde. Nos vemos, mis amados. Gracias por su sintonía en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.